El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 32 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. Recibimos a Guillermo Lasso Mendoza, líder del movimiento Creo, precandidato a la presidencia de la República. Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Fabricio. Gracias también a Alexis por esta invitación y estoy a sus órdenes. Gracias. A ver, quiero empezar con consultarle porque con los hechos ocurridos en Bolivia, un portal de noticias, el portal La República, titulaba Lasso celebra caída de Evo. Guillermo Lasso celebró la caída del presidente de Bolivia. No, yo no he celebrado la caída del presidente de Bolivia. Yo he celebrado la libertad, la justicia y la democracia en Bolivia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay valores democráticos fundamentales, la república, la democracia, la justicia, que estaban en juego con una actitud, con un presidente que no respetó un referéndum que él mismo consultó y que le dijo no a la reelección indefinida, y luego un proceso electoral que sin duda alguna, al decir de la OEA, era un proceso fraudulento. ¿Y usted cómo mira el rol de los militares en Bolivia, don Guillermo? Bueno, yo creo que el rol de ellos, la verdad que no lo vi, no salieron, no hicieron nada. Bueno, no. Pero públicamente le sugirieron a Evo Morales que renuncie y Morales se vio presionado a renunciar justamente por esa presión de los militares. ¿Será solo por la presión de los militares o la presión del pueblo en las calles reclamando el fraude? ¿Usted no cuestiona el papel de los militares en el caso de Bolivia? No, yo no cuestiono el papel de los militares ni de los policías en caso de Bolivia. Yo creo que el levantamiento popular fue de tal magnitud que el presidente Evo Morales se vio en la obligación de renunciar. Pero la salida no parece tan democrática, ¿no? Porque creo que en el caso de Bolivia, comparándolo con lo sucedido políticamente, no por las protestas, sino por el resultado del 20 de octubre, parecería que es un país también dividido. O sea, Morales también tiene un respaldo importantísimo en materia electoral. Mire, yo creo que cuando se tira de la cuerda de manera excesiva, pretendiendo quedarse en el poder casi eternamente, se producen esos quiebres en la sociedad y esas divisiones que no son buenas para un ambiente democrático. No puede ser posible que un referéndum consultado por el propio presidente Morales, donde el pueblo le dijo no estamos de acuerdo con la reelección indefinida, él luego se vuelva a presentar. Eso tensa las relaciones en una sociedad y eso realmente genera los conflictos que vimos en Bolivia. Pero se puede valorar quizás de manera positiva la actitud que tiene Morales una vez que reconoce los informes tanto de la auditoría interna como de la OEA de que se encontraron algunas irregularidades en la elección de octubre, y decide primero convocar nuevamente elecciones y después decide renunciar al cargo. Y mire usted lo que ocurre en Chile, donde tenemos ya más de 20 muertos, 27 días de protesta y Piñera totalmente desconectado de las demandas populares. Bueno, hay una diferencia. Morales lleva en el poder o llevaba en el poder cerca de 14 años e irrespetó, como insisto, una vez más, un referéndum convocado por él donde el pueblo le dijo no a la reelección indefinida. Yo tengo una lectura que es una lectura un poco más amplia de lo que sucede de la región, de lo que sucede en Chile. Yo creo que el presidente Piñera, yo creo que el presidente Moreno en su momento asumieron una actitud muy dura frente a Venezuela. El no reconocer a Maduro y reconocer a Guaidó. El haber asistido en el caso de Piñera a Cúcuta y estar en la frontera de Colombia con Venezuela fue un acto que sin duda alguna Maduro lo tomó como un golpe o una agresión muy fuerte. Y lo que vemos ahora en Chile, en cierta medida, hay una intervención extranjera que es como una especie de venganza por la actitud asumida por el bloque de países democráticos al no reconocer el gobierno de Maduro. ¿Usted cree que hay un plan internacional generado desde el chavismo venezolano? Definitivamente que sí, eso lo creo y eso pasó también aquí en el Ecuador. ¿Qué certezas tiene en el usted? mes de octubre? Bueno, en el Ecuador, que es el país donde vivimos, por ejemplo aquí, vimos que
los indígenas nunca han tenido, los pueblos y nacionalidades indígenas en sus levantamientos, nunca han tenido una actitud violenta como se vio en el mes de octubre, incendiar la Contraloría. Eso es algo que no ha existido en el Ecuador. Los videos que vimos son lanzamisiles o lanzabombas caseros con tubos de PVC. Vimos claramente cómo se habían fabricado de manera artesanal protectores y escudos similares a los de la policía. Y vimos en videos en el ataque a Teleamazonas cómo se iba pagando con billetes en efectivo a aquellos que intentaron incendiar Teleamazonas. Viendo esos hechos no podemos ser ingenuos. Esto no son los pueblos y nacionalidades indígenas. Los pueblos y nacionalidades indígenas han tenido desde el gobierno de Rodrigo Borja levantamientos que sí han generado ansiedad, inquietud, una que otra revuelta por un lado, pero no ha habido el nivel de agresión, el nivel de violencia que vimos en el Ecuador. Pero sobre el tema de la Contraloría me parece que hay algunas declaraciones que también son declaraciones, lo que la gente cree, ¿no? Salvador Quispe en un primer momento dijo que habían militares y policías infiltrados. Ayer durante la comparecencia en la asamblea, Leonidas Issa volvió a repetir lo mismo, de que hubo policías infiltrados que fueron los que provocaron la quema de la Contraloría. Lo que nosotros vimos claramente es el vandalismo que produjo el incendio de la Contraloría. Claro, los líderes de esa revuelta, preocupados por la infiltración, no les queda más que echarle la culpa a la policía y a los militares. Honestamente, los militares ni siquiera salieron. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a la policía y a los militares. No seamos tan ingenuos. Ahí hubo una intervención extranjera muy dirigida a destruir las instituciones del Ecuador. Y yo fui, me permito recordarles, el primero en hacer la denuncia de una injerencia extranjera, porque vi claramente esos actos de violencia totalmente extraños a la actitud de los pueblos y nacionalidades indígenas. Le quiero trasladar una inquietud que a mí me viene rondando en la cabeza y que la conversamos siempre con Fabricio aquí en el programa. ¿Cómo es que, habiéndose tomado la asamblea, cómo es que, estando rodeado, como estaba rodeado el Palacio de Carondelet, no se resguarda con la misma intensidad y presencia de efectivos uniformados la Contraloría, si dentro de los informes de inteligencia era uno de los objetivos? Esa es una pregunta que habrá que hacerle a la policía. Yo tampoco lo comprendo. Entonces ya somos tres que no comprendemos. No, porque fueron 3 ataques a la Contraloría. ¿Cuatro? Bueno, o 4 ataques pero a la Contraloría. Pero yo digo, luego del primero ya, vamos hasta el segundo. Obviamente uno toma los recaudos, ¿no? Sí, pero yo le digo con toda claridad, no acepto aquella teoría conspirativa de que fue la propia policía, los militares, es decir, el propio gobierno que se quiso causar un daño. Yo eso no lo creo. Definitivamente que no. Pero hay gente que puede decir, yo tampoco creo la teoría de que hay una conspiración internacional. Más allá de que yo no crea esas teorías y alguien no comparta las mías, lo lamentable es que en el Ecuador seguimos divididos. Cuando deberíamos todos trabajar unidos, respetando los principios republicanos, los principios democráticos y actuando con civilidad y a través del diálogo resolver nuestras diferencias, porque yo no creo que es a punta de palo, ni de un lado ni del otro, el mejor mecanismo para resolver diferencias. Hablemos de la génesis de lo que ocurrió entre el 3 y el 13 de octubre, don Guillermo Lasso, que nos visita en esta mañana. La génesis es los anuncios económicos del gobierno, la decisión de eliminar los subsidios al diésel y a las gasolinas extra y Ecopaís. ¿Usted estuvo de acuerdo con esa medida? ¿Está de acuerdo con esa medida? ¿O usted cree que el gobierno debió haber generado un diálogo previo para tomar esa medida? Mire, yo creo que el problema de la economía ecuatoriana es un problema que viene arrastrado desde el gobierno anterior. Sin duda alguna, un gasto público con un déficit fiscal de 7.000 millones o de 7 puntos del PIB es algo absolutamente inmanejable. Y la economía ecuatoriana no puede sostenerse con más deuda. Eso es imposible, además de irresponsable, porque lo que estamos diciendo es, nosotros no queremos pagar la factura, que la factura la paguen en el futuro nuestros hijos, nuestros nietos. Yo creo que hay que asumir con mayor responsabilidad. Yo soy opositor a este gobierno, he sido crítico a su política económica. ¿Dos opositores? Creo definitivamente que sí,
Creo que las medidas son tardías. El gobierno debió haberse preocupado de la economía desde el primer día del gobierno y no preocuparse de tantos temas judiciales o políticos. Yo creo que la economía ha sido mal manejada, a destiempo y con medidas tardías. Ahora, en el proceso de diálogo con el país, sí, creo que le ha faltado también al gobierno habilidad de dialogar, de poder conversar, de poder escuchar. Yo creo y participo de que la agenda de los pueblos y nacionalidades indígenas es una agenda que tiene puntos válidos, puntos correctos. Yo creo que... ¿Usted no descalifica la totalidad de la agenda de los indígenas? No solo que no la descalifico, sino que parte de ella fue parte de mi programa de gobierno en el 2017. Por ejemplo, la defensa de las fuentes de agua, de los pajonales, de los páramos, prohibir la minería por encima de 2.800 metros de altura para evitar que la explotación minera corra el riesgo de contaminar con químicos el agua de la cual se nutre ciudades como Cuenca, por ejemplo, y todo el Ecuador. Así que yo creo que hay puntos válidos. ¿Pero en materia económica discrepa? ¿Perdón? ¿En materia económica sí discrepa con el plan de la CONAIE o habría algo a destacar ahí? Mire, en el plan de la CONAIE yo discrepo absolutamente, porque es exactamente el modelo correísta recargado que ya ha producido pobreza en el Ecuador, que no ha generado empleo y no ha generado prosperidad. Pero si usted me lo permite, yo sí quiero señalar un tema que para mí es importante y resalta en el mes de octubre. Yo creo que la visión de desarrollo del Ecuador es una visión urbana. Hay una visión fundamentalmente urbana y nos hemos olvidado de llevar a cabo un proyecto de desarrollo con una visión rural, con la preocupación del campo, de los campos de la costa, de la ruralidad de la sierra y de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Yo creo que tienen razón a reclamar las escuelas unidocentes que fueron cerradas en el gobierno de Correa a pretexto de crear las escuelas del milenio. Por ejemplo, creo que tienen razón al pedir más y mejor calidad de atención médica a través de dispensarios médicos en las zonas rurales del Ecuador. Y hay algo que para mí me parece absolutamente válido, y no solamente en lo que tiene que ver en la sierra, en la costa también. Cada gobierno que llega piensa bajo esa visión urbana de grandes carreteras que conecten a las ciudades, pero no se piensa en los chaquiñanes, en los caminos vecinales que conecten a las comunidades que producen productos agrícolas con estas grandes carreteras para llegar a las ciudades. Como la red vial que tiene Tungurahua, por ejemplo, que es bastante interesante en la zona rural. Así es. Yo creo que, al menos de lo que he escuchado, se requieren cerca de 500 kilómetros de chaquiñanes y de caminos vecinales. Pero fíjese y usted cada kilómetro de chaquiñán apenas tiene un valor, según los expertos, alrededor de $200,000. Sin embargo, esa visión urbana hizo que el gobierno anterior priorice la carretera Collas, por ejemplo, que terminó costando más de $20 millones el kilómetro lineal. Usted con $20 millones pudiera construir prácticamente 100 kilómetros de chaquiñanes. ¿Pero usted cuestiona eso o cuestiona la construcción de la carretera? Yo cuestiono que no tengamos una visión rural, que hay necesidad de atender a la ruralidad en el Ecuador y que muchos puntos de la agenda indígena tienen razón. Pero la ruralidad debería ser atendida por la prefectura de acuerdo a las competencias que tienen los distintos niveles de gobiernos. Hay dos temas que usted cita sobre los cuales ha intervenido el gobierno con anuncios, con declaraciones, pero no hay hechos concretos. Dice, deberían ser reabiertas las escuelas unidocentes. 2 veces en este año el presidente Moreno ha dicho vamos a reabrir, pero no sé cuántas han reabierto, creo que ni una. La última vez dijo 500 en noviembre de este año. Así y es, en enero lo dijo también y no han abierto eso ni una. Es un problema. Y fíjese usted, ayer la ministra de Gobierno, la señora Romo, dijo que van a ser, digamos, finiquitados los convenios con Cuba en materia de salud. Habrá muchísimos subcentros, sobre todo en las zonas rurales, que van a quedarse sin médicos. ¿Qué hacemos en esos casos? Tanto educación como salud. El gobierno va a tener que contratar médicos ecuatorianos para poder suplir esa deficiencia que ocasionaría el cierre o la terminación de ese convenio. Pero lo que es claro
es que la ruralidad necesita atención en educación y atención en salud. Pero debería ser atendido de inmediato, porque son 400 vacantes, dice la ministra Romo, ¿no? Mire, hay muchos temas del Ecuador que debieron haber sido atendidos de inmediato. Por ejemplo, en esta radio con ustedes lo he mencionado varias veces. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar no tienen un empleo formal. Y en lugar de reducirse el número, ese está creciendo de 6 a 6,2 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo formal. Pero ese es un problema que por lo menos tiene 15 años o 20 años en el Ecuador. Es decir, en el gobierno de Correa, donde tuvimos un alto precio del petróleo, no se solucionó el problema de la falta de empleo en el Ecuador, porque no es el Estado el que lo va a resolver creando y otorgando empleo, sino los gobiernos, entendiendo que promover inversión es reducir impuestos, es reducir trámites, es facilitar el emprendimiento para la generación de empleo. ¿No lo ha hecho este gobierno? No lo ha hecho este gobierno. ¿La ley de fomento productivo no fue un instrumento definitivamente en esa línea? Que no, pero porque el empleo formal se ha reducido, como se lo he mencionado. Ha decrecido el empleo. Este gobierno en campaña ofreció 250.000 empleos por año. ¿Y qué ha pasado en los 2 primeros años de gobierno? No han creado los 250.000, nos deben 500.000 y se han destruido alrededor de 180.000, 200.000 empleos en el Ecuador. ¿Cómo creamos o cómo generamos empleo? Bueno, dinamizando la economía. Este año la economía va a decrecer en el 0,5%. ¿Y cómo se dinamiza la economía? ¿Cómo se dinamiza la economía? Usted tiene que tener perfectamente claro que para dinamizar la economía tiene que bajar impuestos. A mucha gente no le gusta esto. Hay que bajar impuestos para facilitar el emprendimiento. ¿Cuáles impuestos nomás? Mire, no es posible, el impuesto a la salida de divisas es el peor de todos los impuestos que tiene el Ecuador, porque es un impuesto donde te cobran el ingreso de divisas cuando sacas las divisas, y obviamente todo el mundo internacional comprende claramente que no va a un país donde le van a cobrar un impuesto por sacar capitales. Pero ahí hablamos de los grandes inversionistas. ¿Eso cómo beneficiaría a los emprendedores? ¿Cuántos emprendedores sacan dinero del país? Pero mire usted, ahí hay una expresión, con todo respeto, que no comparto. Porque ayer estuve en Loja, un emprendimiento de 3 jóvenes universitarios lojanos que están industrializando la horchata, que es aquel producto elaborado sobre la base de hierbas, de cedrón, de hierba luisa, etcétera. Además. Es muy bueno, es excelente. Todos los equipos que ellos importaron tuvieron que pagar el impuesto a la salida de divisas. Por lo tanto, no es un tema de los grandes, es un tema de todos los inversionistas en el Ecuador. Y ese es uno de los problemas también cuando hablamos de cuáles son los mecanismos para salir del entrampe económico en el que nos encontramos para generar empleo. El prejuicio de cualquier decisión favorece a los grandes. Por lo tanto, para no favorecer a los grandes, termino, perdóneme la expresión, molestando, fastidiando a los pequeños. Si usted revisa la ley de fomento productivo, la ley de crecimiento económico que está siendo tramitada hoy en la Asamblea y que no sabemos si finalmente va a ser aprobada o archivada porque, digamos, está en una situación como de entrampamiento hoy la Asamblea, hay un capítulo netamente impositivo. Si uno revisa el artículo 50, por ejemplo, hay aumento del ICE para un montón de cosas, para las bebidas gaseosas, para las cervezas, para las bebidas alcohólicas, para el cigarrillo, para la televisión pagada, para la telefonía móvil, para la telefonía fija. Ahí están los impuestos. Mire, yo no estoy de acuerdo con subir impuestos. ¿Qué le parece? Yo he sido muy claro. ¿Usted no está de acuerdo con esa ley? No, yo no estoy de acuerdo con subir impuestos. Yo no estoy de acuerdo con subir impuestos, lo he dicho claramente durante 10 años en el Ecuador. No, en el Ecuador lo que tenemos que llevar a cabo es una reforma tributaria que permita la racionalización de todos los impuestos en el Ecuador, ampliar la base de contribuyentes y eliminar determinados impuestos como el impuesto a la salida de divisas. ¿El IVA, por ejemplo, debería incrementarse, mantenerse, reducirse? Yo creo que el IVA ya quedó demostrado. Acuérdense ustedes, en el terremoto de Esmeraldas y de Manabí, bajo la justificación del terremoto, se subió el IVA del 12 al 14%. Por un año. La recaudación se redujo. Cayó la recaudación. Eso quiere decir que la gente restringió consumo. Por supuesto que sí. Y cuando volvió el IVA
del 14 al 12 aumentó la recaudación tributaria del IVA. Entonces, ahí hay un espejismo. Aquellos que creen que hay que subir las tasas de impuestos para recaudar más, no, definitivamente que no. ¿Usted cree que el IVA debería ser reducido del 12 al 10% o mantenerlo en el 12 nomás? Yo no planteo la reducción del IVA, yo planteo la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Solamente ese. Planteo la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, el impuesto verde, el impuesto a las tierras agrícolas y muchos impuestos pequeños que no recaudan para el gobierno, pero que causan mucha molestia al momento de emprender. Hablemos de emprendimiento. Le traslado una pregunta de un oyente, señor Encantado. Lazo. Dice, se dan muchas lecciones de emprendimiento, pero el mayor obstáculo para eso sigue siendo la falta de crédito y las tasas de interés extremadamente caras en Ecuador. Mire, en todas mis charlas de emprendimiento, y gracias por esta pregunta a quien la hace, yo les digo que lo que requiere el Ecuador para impulsar el emprendimiento juvenil, el primer emprendimiento, es el mercado de capitales, no es el mercado bancario, no es el mercado financiero. ¿Cuál es el mercado de capitales? El mercado de capitales es cuando usted va a la bolsa y dice, mire, yo tengo este proyecto, yo voy a preparar estos líquidos de horchata y necesito capital, necesito no deuda, no crédito, sino socios que inviertan en esta empresa, en esta idea que yo tengo. Así nace un emprendimiento sin las cargas de una deuda, sin las cargas de intereses. Eso se lo hace en todo el mundo. Pero me parece que no hay cultura para hacer eso aquí en el Ecuador, ¿o sí? Bueno, pero la cultura la vamos a ir adquiriendo Digo, en la pero medida ¿la hay de o no las... la hay? Yo creo que sí, Sí, por sí la supuesto hay. que sí. Claro que sí. Pero Los jóvenes ecuatorianos lo tienen perfectamente Correcto, claro. pero eso es un proceso, pero digo, y el tema de los bancos, tampoco podemos dejar de ver el tema de los bancos, ¿no? Pero bueno, usted me ha hecho una pregunta Sí. y yo le estoy contestando Claro que sí. qué es lo que requiere el Ecuador, un mercado de capitales. Créditos a los más bancos, bajos, a los ¿no? bancos le podemos criticar todo lo que usted quiera, pero al final del día aquí en el Ecuador existe crédito y las tasas de interés corresponden al nivel de riesgo país. Un país donde hay una revuelta, un país donde se queman las instituciones del Ecuador. Oiga, usted no puede pedir que el riesgo país baje, anda por niveles de cerca de 700 puntos u 800 puntos. Eso significa que cuando el Ecuador quiere tomar crédito en el exterior, le van a cobrar 8 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia del bono del Tesoro americano a 10 años. Entonces, no es cuestión de criticar y decir, este tema no me gusta, pero este de acá sigamos nomás en la farra. Tenemos que, de alguna manera, dialogar, hablar, concertar y acordar un mecanismo de salida del entrampamiento de la economía ecuatoriana. El origen de la crisis fue el decreto 883 que eliminaba los subsidios. Hay en manos del gobierno ahora mismo en trabajo un nuevo decreto que están elaborando. ¿El gobierno debería insistir en la eliminación de los subsidios o debería focalizarlos y de qué manera? El origen de la crisis no es el decreto 883. El origen de la crisis es no haber entendido la crisis económica del Ecuador desde el primer día de gobierno. Yo le he hecho esta crítica al gobierno, repito esta crítica, porque claro, algunos en el Ecuador dijeron, concéntrate solo a lo político y de alguna manera concéntrate a luchar contra el gobierno anterior, cuando la mejor manera de poder avanzar y luchar y competir es manejando de una manera mucho más eficiente la economía para generar crecimiento económico. Si el gobierno hubiese atendido la economía desde el primer día y tomado las medidas necesarias para tomar correctivos, eliminar el déficit fiscal, reducir el gasto público, ya a esta altura el Ecuador estuviera con crecimiento económico. Pero vamos a tener penosamente una caída del PIB del 0,5% y lo que se proyecta para el año 2020 es apenas un crecimiento del 0,2%. Usted se refirió, señor Lazo, en una entrevista con el colega Oquendo en su radio sobre esto precisamente, ¿no? Que se atendieron los asuntos jurídicos y los asuntos políticos por encima de la situación económica y que eso algunos analistas les habían recomendado, que no importaba el costo que deba asumir el país en lo económico si el objetivo era bloquear a Correa. ¿Usted coincide con esa visión a estas alturas cuando hemos visto los problemas que se han ocasionado? Pero si esa es la visión que yo declaré en Radio Visión frente al señor Oquendo. ¿Usted mantiene esta usted visión? la está repitiendo. Por supuesto que sí. Y un gobierno está obligado a hacer todo lo que debe de hacer. La economía es fundamental.
tener al 60% de los trabajadores ecuatorianos sin un empleo formal es un absurdo. Eso es insostenible. No es posible, y esto ustedes lo deben de conocer, permítame solamente explicarlo en breves segundos. Hay mujeres, madres solteras, mujeres abandonadas por los esposos, a cargo de 2 y de 3 hijos, en zonas rurales y en zonas urbano marginales, principalmente de ciudades de la costa, viviendo con $1 al día. $1 al día si hay cachuelo. Si no hay cachuelo, pues tampoco tienen ese $1 al día. Muchas de esas mujeres viven jugando al bingo. La que gana come y la que pierde no come. Eso es algo bárbaro y eso es algo que viene sucediendo en el Ecuador por lo menos los últimos 15 años. No podemos vivir simplemente dándole la espalda a esa realidad, actuando con indiferencia. Tenemos que atender la economía, tenemos que trabajar para procurar la generación de empleo y eso solo será posible promoviendo inversión, bajando impuestos, eliminando trámites. Cuando constituir una compañía en el Ecuador no tome 2 meses, sino un día, usted va a tener estímulo al emprendimiento. Se olvidaron de la economía, dice usted. Pero por supuesto que sí. Por atender los temas políticos. Por supuesto que sí. Yo creo que es un error. Yo creo que desde el primer día el gobierno debió haber atendido la economía y no lo ha hecho. Y estamos pagando los platos rotos ahora. La gente nos pide que le preguntemos con respecto de este plan de monetización de los bienes públicos y si usted estaría interesado en adquirir o comprar el Banco del Pacífico. Definitivamente que no. Eso es una leyenda que circula por Twitter. Es una leyenda urbana. No, es una leyenda digital, porque es a través de las cuentas de Twitter que funciona. ¿Usted no quiere comprar el Banco del Pacífico? No, definitivamente que no. Y se lo digo de manera radical para terminar con unas especulaciones que lo único que tienen como propósito es buscar hacer daño. ¿Va a ser usted candidato presidencial en 2021? Sí, voy a ser candidato presidencial del 2021. ¿Se va a enfrentar a Nebot o va a llegar a un acuerdo con Yo Nebot? voy a enfrentarme a todos los candidatos. Soy un demócrata. Soy una persona que está acostumbrada a competir y competiré con todos los candidatos que presenten los partidos políticos, al igual que lo hice en el 2017. Independientemente de los candidatos, usted ha tomado una decisión y será candidato. Independientemente, por una razón. Las condiciones de cambio que requiere el Ecuador son las mismas hoy, actualmente, y agravadas aún más de las que eran en el 2017. Y esa es la razón por la que yo estoy en política. ¿Es posible un acuerdo Lazo-Nebot o eso no está en la mesa de creo? Mire, lo más importante es la búsqueda de acuerdos en la sociedad ecuatoriana para solucionar el más grave problema que tiene la sociedad, la falta de empleo. Yo creo que eso es lo fundamental. Los acuerdos entre políticos no son lo fundamental. Lo fundamental son los problemas de la familia ecuatoriana, los problemas de un padre que no consigue empleo, una madre que no consigue empleo, unos jóvenes que no consiguen empleo, que tampoco van a la universidad y que terminan por el camino de las drogas. Don Guillermo, sé que se tiene que ir. 2 preguntas con respuestas puntuales. La primera, no me contestó, o al menos no, le pido una respuesta más directa. ¿Se deben eliminar o se deben focalizar los subsidios de los combustibles? Mire, por lo menos se debe de controlar el desvío hacia el contrabando, hacia el narcotráfico y sobre todo algo que quiero ser muy muy claro: los subsidios son para los pobres, no son para los ricos. ¿Usted está de acuerdo con la focalización? No puede haber un subsidio para un sector de la economía ecuatoriana que son ricos, que no son pobres. Por eso para mí es importante la focalización, de acuerdo, para que los subsidios lleguen a los pobres, a esas madres que viven con $1 al día, y no para empresarios. Y lo último, ¿su bloque va a respaldar la aprobación o el archivo de la ley de crecimiento económico? Creo y el bloque de Creo jamás estarán de acuerdo con el incremento de impuestos. ¿No van a votar por la ley? No vamos a votar por el incremento de impuestos. Téngalo absolutamente por seguro. Correcto. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. Lazo, muy amable, gracias. Fabricio. Guillermo Lazo, líder de Creo en nuestros micrófonos, 7:59.